Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Importancia de seguir con los cuidados para evitar el COVID-19. Aumenta el subsidio de reparación, lo que se conoce como Reparatze Tuslach en Aruba. Así fue el video en vivo de la detención arbitraria en Venezuela de María Oropesa. Tormenta tropical Debbie sigue haciendo de las suyas por su paso en los Estados Unidos. Surfista tuvo un encuentro muy especial con delfines. Como siempre, es un placer saludar a todos nuestros televidentes, dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A esta hora esperamos que ustedes hayan tenido un excelente jueves. Como siempre, en nuestra emisión de hoy empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo emitido recientemente por el Departamento de Salubridad Pública frente al aumento que hemos visto de los casos del COVID-19. Es importante que la comunidad, pues como siempre, mantenga los niveles de higiene, no solamente con el lavado de las manos, pero también si alguna persona tiene algún tipo de síntoma, también que se revise. El Departamento de Salubridad Pública quiere informarle a toda la comunidad que ellos continúan recibiendo registros de casos de COVID-19 y están viendo que este tipo de casos quedan siendo admitidos en el hospital con relación a este COVID. Según lo que explicó, pues esto motivó al Departamento de Salud a seguir incentivando y mostrándole a la comunidad la importancia, por ejemplo, de tener hábitos como lavarse las manos frecuentemente para así minimizar la oportunidad que la persona pueda una vez más tener COVID-19. Es importante también que eviten rascarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, teniendo en cuenta que este es uno de los canales o las vías en donde el virus entra a nuestro cuerpo. Un llamado también va para todas aquellas personas que se conoce como el grupo de riesgo, para que estén alerta y eviten estar en contacto con una persona que tiene de pronto algún tipo de síntoma, como también evitar áreas o localidades en donde hay mucha concentración de personas y también se podría propagar. Cambiando de tema, señalado por el Departamento de Impuesto en los últimos días, a partir del 1 de agosto de este año, aumentó lo que se conoce como el Reparatze Tuslach, o es un subsidio de reparación a las personas que tienen una entrada mínima. Es importante que verifiquen la tableta para así que puedan conocer cuánto es el aumento. A partir del pasado 1 de agosto del 2024, la suma de Reparatze Tuslach o el subsidio de reparación aumentó, según lo que señaló el Departamento de Impuesto. Este subsidio de reparación es una extra entrada que la persona podrá recibir todos los meses en su salario. Por ejemplo, si la persona cobra un salario mínimo, recibirá 175 florines extra por mes a partir del 1 de agosto. Este subsidio de reparación o Reparatze Tuslach es válido al momento en que la persona que es un empleado y está trabajando en el sector privado y cumpla con las condiciones de acuerdo con la ley. Por ejemplo, que la persona esté registrada en el censo, que el salario bruto sea un máximo de 2.500 florines por mes, que trabaje un porcentaje de 20 horas o más por semana, que la persona no reciba subsidio de reparación de ningún otro dueño de trabajo, que no reciba pensión de vejez o también de orfandad de SBV y Aruba, y que la persona llene y entregue la declaración de empleado con el actual dueño de trabajo. Es importante que también puedan consultar la tabla de este Reparatze Tuslach nuevo y que vean las sumas mensuales que son válidas. Este próximo 2 y 3 de septiembre, una vez más al distrito de Sabaneta, específicamente en la MFA, se llevará a cabo Finanzas de mi Hogar. Que es un proyecto que es totalmente gratis para la comunidad, ofrecido no solamente por el ministro Geoffrey Weber en compañía de Fundación Plan de Vida, y la intención es que la comunidad en Aruba pueda tener sanidad en sus finanzas, conociendo no solamente la relación entre su entrada y los gastos. Finanzas de mi Hogar es un programa de educación financiera desarrollado por la Fundación Plan de Vida. Esta fundación, con su presidente, la señora Paloma Trump, tienen como misión y objetivo traer concientización financiera en la comunidad, ofreciéndole guía para que las personas puedan aprender a manejar sus finanzas de una manera más efectiva. Después de la primera edición exitosa, decidieron seguir con una segunda edición del curso Finanzas de mi Hogar. En esta oportunidad, una vez más va a ser dada para
la comunidad de la isla completamente gratis. Y es que se conoce que en Aruba 3 de cada 10 hogares gastan más dinero de la entrada que ellos tienen todos los meses, según un sondeo del Banco Central de Aruba. Este desarrollo es preocupante porque indica que cada mes la comunidad tiene retos en los hogares para poder cumplir con las necesidades y las responsabilidades financieras, como entre otros gastos de vivienda, comida y préstamos personales. Como consumidor es importante saber el impacto de cada decisión financiera y que esto puede afectar nuestra cartera y nuestro hogar. Por ese motivo, el curso de finanzas continúa en el área de Sabaneta. Queremos invitar a todas las personas que deseen participar para que se registren y aseguren su cupo en Finanzas de mi Hogar. Será el próximo 2 y 3 de septiembre de 7:30 a 9 de la noche en la MFA en Sabaneta. Recuerde que la persona tendrá que registrarse porque los cupos son limitados y se podrán registrar a través de la página de Facebook de Plan de Vida. Allí conseguirán también el link, o también para más información podrán llamar al 592-3200. Empezamos nuestra ronda internacional en Venezuela porque en las últimas horas María Oropesa, quien hace parte también de lo que ha sido con Venezuela en favor a María Corina Machado, fue detenida de una manera arbitraria. Ella, a través de sus redes sociales, estaba haciendo un en vivo para mostrar cómo llegaron a su hogar, violentaron la puerta y de esta forma la detuvieron. Durante una transmisión en directo por redes sociales, la activista opositora María Oropesa deja registrado el momento de su detención. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no hice nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. Horas antes había alzado su voz contra la llamada Operación Tuntún, un procedimiento gubernamental para capturar en sus casas a quienes participan en manifestaciones de rechazo al resultado electoral. En tan solo una semana, las autoridades han arrestado a al menos 1.000 personas, según cifras de la Fiscalía, señalándolas de terrorismo por sumarse a protestas postelectorales. Pero también han detenido a defensores de derechos humanos sin dar explicaciones y sin informar su paradero, tal y como ocurrió con la trabajadora social Edny López, apresada en el aeropuerto cuando pretendía tomar un vuelo de vacaciones. Devuélvame mi hija. No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto. Que nadie le informe, la detiene, nadie informa, nadie dice nada. Si yo no me pongo a buscarla, no la consigo. El presidente Nicolás Maduro duplica la cifra de arrestados anunciada por la Fiscalía e insiste en que enviará a los capturados a 2 prisiones en el interior del país. Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito. Ya están listos Tocorón y Tocuyita. Este miércoles el Tribunal Supremo citó al aspirante presidencial Edmundo González para que consignara material electoral y respondiera preguntas como parte de la verificación de los resultados. Sin embargo, González no asistió, alegando que estaría en absoluta indefensión porque el trámite no corresponde con ningún procedimiento establecido en las leyes del país. Cambiando de tema, según lo que ha señalado recientemente el gobierno de los Estados Unidos, no van a poder reubicar los fondos que se tenían necesarios para la construcción del muro para otro tipo de proyectos. Según lo señalado, la construcción del muro, quieran o no quieran, tiene que seguir. Cerca de 1.500 millones de dólares asignados por el Congreso para construir un muro a lo largo de la frontera con México deben emplearse para este fin, estableció un fallo judicial en mayo. Ahora que el gobierno federal no apeló la sentencia en el plazo establecido, no es posible reasignar los fondos.
La subsección A1 solo permite la construcción de barreras físicas como muros adicionales, cercas, boyas, etc. Lo que el fiscal general de Texas ha calificado como un triunfo para su despacho. Su administración intentó ilegalmente evitar la construcción del muro fronterizo e intentó ilegalmente reutilizar el dinero asignado a la seguridad y soberanía estadounidenses, trabajando en cambio para mantener abierta la frontera. Más de 3.000 kilómetros de frontera comparten México y Estados Unidos entre áreas marítimas, fluviales y terrestres. Menos de la mitad tienen algún tipo de barrera y esta no es continua. Texas avanza en levantar su propio muro con fondos del Estado, mientras espera se sumen los federales, pese a que expertos advierten sobre la inefectividad de su existencia. Su eficacia ha sido muy limitada hasta ahora. Hemos visto que se han construido partes de la frontera durante la administración Trump y no han tenido ningún efecto en la reducción de los flujos de drogas hacia Estados Unidos en cuanto a personas indocumentadas, muchas de las cuales llegan por puertos de entrada legales. Postura a la que se han unido comunidades fronterizas en México al observar la barrera que divide a las dos naciones. Vamos en los Estados Unidos con el paso de la tormenta conocida como Debby, que no solamente ha acabado con la vida de varias personas en su paso por Florida, por Georgia en los Estados Unidos, sino que también ha conocido efectos devastadores para los comerciantes. José Pernalete de La Voz de América tiene la información. Calles y avenidas impactadas con niveles de agua elevados es lo que ha advertido el Centro Nacional de Huracanes como consecuencia de la tormenta Debby en su cercanía hacia Carolina del Sur y luego de su paso por Georgia. Las inundaciones afectan a residentes y propietarios de comercios, quienes fueron sometidos a unas intensas precipitaciones que colapsaron áreas urbanas. El agua empezó a entrar a raudales en la casa y todo empezó a flotar por todas partes. Lo siguiente que supimos, en menos de 1 hora y media, fue que el refrigerador se desvió hacia un lado flotando. Salí por la puerta y casi sentí que me caía en un sumidero. Ante la amenaza latente que aún representa esta tormenta tropical, cuyos pronósticos podrían dejar marcas históricas por las inundaciones potenciales asociadas, la Casa Blanca afirmó que el gobierno estadounidense sigue vigilando esta formación meteorológica. FEMA ha enviado múltiples equipos para la gestión de incidentes, equipos de búsqueda y rescate urbano, así como agua y comidas. Además, se ha enviado personal del Departamento de Defensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Guardia Costera de Estados Unidos. Los expertos destacan el lento desplazamiento de Debby en su trayectoria. Las autoridades advierten que el peligro persiste. Esperamos que esta tormenta continúe su acercamiento lento y gradual, trayendo varios días de fuertes lluvias y el potencial de inundaciones repentinas generalizadas e incluso graves. En respuesta, activé a más de 350 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte y desplegué equipos de rescate en aguas rápidas para estar listo. Debby impactó esta semana en Florida como un huracán de categoría 1. Su paso en Estados Unidos ha provocado 5 muertes. Entre tanto, las Fuerzas Armadas en el Ecuador encontraron la fuga donde allí algunos presos de una cárcel habían tenido en los últimos días. Y es que ellos encontraron específicamente este hueco por donde ellos habían cavado durante algún tiempo y de esta manera lograron fugarse. Este es el túnel clandestino que encontraron en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel El Rodeo en Manabí y que conectaba las celdas 11 y 12. El agujero tiene una profundidad de 4 metros y 1,5 metros de ancho. Según información proporcionada por las Fuerzas Armadas, aún estaba en construcción. El hallazgo ocurre 2 días después de que se reportara la fuga de 5 presos en ese mismo centro de rehabilitación social. Pero no es un hecho aislado, porque 11 días antes, el pasado 25 de julio, otros 3 reclusos huyeron en esa misma prisión, por lo que ahora se investiga si el túnel también está vinculado a ambos hechos. En tanto, en Ambato, se fugó un preso que era atendido en el Hospital General Docente. Tras un operativo policial, se logró su recaptura. Desde enero de este año se registran 17 fugas de presos en todo el país. 8 de ellas se produjeron mientras recibían atención en centros médicos públicos.
Una vergüenza ha sido catalogado el proyecto que acabó de iniciar como comedor humanitario en Paraguay. Y es que todos los insumos, los productos, verduras, carne y demás llegaron en mal estado y supuestamente este proyecto era para ayudar a los niños en necesidad. Es la Escuela Básica 917 San José Obrero, de la localidad de Teniente Irala Fernández. Allí mostraron en qué condiciones llegaron los alimentos para los alumnos distribuidos en el marco del programa Hambre Cero. Mira, no poco el tomate. Mira, no poco. La banana en estas condiciones. Mira los tomates, todo podrido. Zanahoria. Hoy es el lanzamiento oficial del proyecto Hambre Cero. Lanzamiento millonada de dólares. Proyecto Hambre Cero y cómo juegan con el pueblo. La carne, eso no van a alcanzar para dormir. Lo que trajeron. Había perdido la carne, había perdido la cadena de frío porque vino en un camión que no era refrigerado. Y además, la humilde escuela tuvo que improvisar los bancos para que los alumnos puedan sentarse a comer, ya que ni siquiera los muebles necesarios fueron proveídos. Los niños ahora que van a almorzar traen su propia mesita que es la del aula. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de ayudar a los menores para su regreso a clases. Un papá le construyó el auto de los picapiedras a su hija. Buchi, bancune. O Aruba danos sushi isleta, masigi cuidanos cultura, se está aportando. Los Aruba dushi te daban unen y van ayudan, sigue que tradición, per siguiente generación. Tu hermana Laira, se está siempre creando, deporte y enseñanza, se están aportando, cultura per futuro, se están conservando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. New Lifter Plump from Maybelline, New York. It's about to get hot. Intense heat. Lasting plump. Infused with chili pepper and Maxi Lift. New Lifter Plump from Maybelline, New York. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem tu gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Me tô a bordo, Simão, vai vir back. Aruba Airport, porta pa mundo. Aruba Airport, una nos tabay. Choose a flight, bang BDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toma tita me la batía. É porta principal del Caribe. Boa vacancy da comienza. Aruba Airport, quello que dia machadanti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que ya próximamente los estudiantes vuelven a sus clases y este regreso puede ser también en ocasiones difícil, emocional, pero también es un desprendimiento a la rutina que ellos han tenido en sus hogares. Sin embargo, es importante que como padres de familia les brindemos herramientas y les ayudemos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
De la diversión del verano al aula puede ser una transición difícil para cualquiera, especialmente aquellos que nunca lo han hecho antes. Cuando un niño va a la escuela por primera vez puede ser muy difícil para todos. La terapeuta Jody Baumstein del programa Strong for Life de Children's Healthcare of Atlanta dice que las cosas nuevas y desconocidas pueden ser aterradoras, tanto para un padre como su estudiante primerizo. Dice que puede ayudar a su hijo a tener éxito enfrentando lo desconocido, armándolo con destrezas sociales. Invitar a otros niños a casa, organizar citas para jugar donde puedan interactuar, jugar y practicar las habilidades de hablar entre ellos. Baumstein recomienda también practicar nombrar los sentimientos, ya que los niños muchas veces no tienen palabras para describir sus emociones. Ayúdelos a aprender a pedir ayuda, algo que puede que no tengan experiencia haciendo con alguien desconocido como un nuevo maestro. Y enséñales habilidades de afrontamiento para ayudar con diferentes emociones. Como cerrar los ojos, contar hasta 10, respirar lenta y profundamente, usar sus sentidos para traerlos de vuelta y anclarlos al presente. Esas son cosas que realmente pueden calmar el cuerpo, calmar la mente. Baumstein dice que priorizar el buen sueño, así como reducir el tiempo de pantalla después de la escuela, también es importante y puede despejar tiempo para cosas saludables como actividad física y conexión social. Empodérelos realmente para comenzar a tomar control y hacer cosas que los hacen sentir mejor. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este surfista que estaba en el Perú y tuvo uno de los momentos más especiales de su vida, pues estaba surfeando junto a los delfines. El Perú es un país conocido por sus impresionantes playas y olas que lo convierten en un destino privilegiado para los amantes del surf, con una costa que se extiende por más de 2.500 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico. Perú ofrece una variedad de opciones para surfistas de todos los niveles. Allí, recientemente, un joven vivió la adrenalina de su vida. Recientemente, este video se volvió viral en TikTok y capturó el momento extraordinario. En una playa de Cañete, un usuario logró grabar a un surfista mientras tomaba una ola y cuando inesperadamente aparecieron 4 delfines a su alrededor. Este encuentro fortuito entre el hombre y la naturaleza resultó en una escena mágica que dejó sin palabras a quienes la vieron. El autor del video comentó: "No sé quién eres, pero te envidio", reflejando el asombro y la admiración por el evento que tuvo la suerte de presenciar. El clip no tardó en captar la atención de los cibernautas, quienes se maravillaron ante la belleza y la singularidad del momento. La combinación de la destreza del surfista con la aparición espontánea de los delfines crea una experiencia visual impresionante. Y si de imágenes que se han viralizado se tratan, vean a este papá que le cumplió el sueño a su hija, quien en este momento tiene 27 años, y cuando ella tenía 7 años le había prometido que le construiría el auto de los Picapiedra. Pues tomó 20 años, sin embargo lo logró. Una conmovedora historia de perseverancia y amor paternal se viralizó, en donde una joven compartió la fascinante creación de su padre, el auto de los Picapiedra. Y es que a los 7 años, la joven recibió una promesa de su papá, quien se comprometió a construirle el icónico vehículo de los personajes Fred y Wilma Picapiedra. Aunque los años pasaron y la promesa se renovaba anualmente, la joven nunca perdió la esperanza. 20 años más tarde, finalmente el padre le cumplió, creando una réplica del famoso auto de la serie animada. Lo logró y aquí tenemos el auto de los Picapiedra en honor a una niña de 7 años, así que lo vamos a probar, comentó ella en el video. El clip rápidamente se volvió viral. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. Una vez más, para mañana viernes 9 de agosto tendrán la posibilidad de ganarse 500,000 florines con el Mini Mega. Sin embargo, con 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 250,000 extra con el Mega Plus, lo que nos da una suma total, un jackpot del Mini Mega y su Mega Plus con 750,000 florines para este viernes. Pasen a su revendedor favorito, pidan su Mini Mega y su Mega Plus para que también estén en juego. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y les mostramos el momento tan difícil que vivieron unos perritos que cuando se encontraban en el hogar. Uno de ellos mordió al parecer una batería y esto provocó un incendio. Afortunadamente había una puerta de escape. Todo esto quedó registrado en esta cámara.
Un incendio en una vivienda en Tulsa, en Oklahoma, en los Estados Unidos, fue provocado accidentalmente por un perro que mordió una batería de iones de litio. La información fue compartida por el Departamento de Bomberos de Tulsa a través de un video difundido en las redes sociales y medios locales. La grabación revela cómo el animal perforó la batería con sus dientes, provocando una explosión que desencadenó el incendio. En las imágenes registradas por una cámara de vigilancia dentro de la casa, se observan a los dos perritos y un gato en la sala de estar. Tras masticar la batería, uno de los perros provocó la explosión y el fuego que se extendió rápidamente por la vivienda. Todas las mascotas lograron escapar del lugar a través de una puerta para perros, sin esperar el resultado, ni siquiera tampoco con los dueños. Allí, después de que los dueños vieron las imágenes, se preocuparon por la situación. Afortunadamente, según lo que indicaron, no pasó a mayores. Andy, oficial de información pública del departamento, declaró que el incidente pudo haber terminado con consecuencias más graves si no hubiera existido una ruta de escape o si la familia estuviera durmiendo en ese momento. Y los dejo con estas hilarantes imágenes de una pareja que decidió hacer una dinámica y la subieron a las redes sociales. Quisieron pintarse como se ven al otro en acuarelas y el resultado fue desastroso. Un usuario de TikTok logró un desafío de pintura entre él y su novia y que se volviera viral, generando miles de reacciones. El mismo consistía en que ambos se retrataran mutuamente utilizando acuarelas. A pesar de las expectativas iniciales, el resultado final sorprendió a todos. En el video, que acumula más de 2,5 millones de reproducciones, se puede ver a la pareja frente a frente, cada uno con un pequeño cuadro listos para plasmar su arte. Fue la joven quien tomó la iniciativa y mostró primero su obra. Sorprendiendo a muchos, su dibujo reveló un alto nivel de detalle y cuidado que fue muy elogiado. Está precioso. La reacción del joven, sin embargo, dio un giro inesperado a la situación. Cuando llegó su turno de mostrar su obra, tomó su celular para capturar la reacción de su novia. Lo que siguió fue un estallido de risas. Ella, al ver el cuadrito, no pudo contenerse y comenzó a reírse a carcajadas, exclamando casi incrédula ¿qué era eso? Estamos en el mes de agosto y como siempre, Wincry, Crystal y Seaport Casino nos llegan con las mejores promociones para que ustedes vengan, prueben su suerte y de esta manera ganen premios increíbles. Tenemos las promociones a continuación. E mandando nos está Turluna, nos Aribachaluna, nos temos promoção Groovy Monday. Essa aqui está para todos os membros de 60 plus. Para cada 50 pontos acumular Aribachaluna, anda participar para máximo de $10 em free play. E também último chaluna de luna de agosto, bota cai arriba 26 de agosto, turno 60 plus está com 50 pontos e recebeu máximo de $150 de free play. E arriba de março, para turnos membros de Light, nos Flip to the Light. Para cada 150 pontos acumular arriba de março, para participar para ganhar prêmio em cash. Nós temos 5 ganadores cada hora, começando por o setor tecnológico, de oportunidade para ganhar um máximo de $750 em cash. Essa aqui está para solamente nos The Light members. E arriba de ranção, nós temos promoção Lucky Win. Para cada 75 tier point acumular arriba de ranção, para participar para ganhar prêmio em free play. Nós temos 4 ganadores cada hora, começando por 6 sorte por short, de oportunidade para ganhar um máximo de $300 de free play. E arriba de webs, nos promoção novo, bota solamente para os membros de 50 até 59 anos de idade, forever young. Para cada 50 tier point acumular arriba de webs, bota receber $10 de free play. E arriba de sábado, nós temos promoção Towers of Cash. Para cada 175 pontos acumular arriba de sábado, bota participar para ganhar prêmio em cash. Nós chamamos 4 ganadores cada hora, começando por de 8 até 10 horas, de oportunidade para ganhar um máximo de $1,000 em cash. E na luna de agosto está a luna de nos The Light members. Para todos os membros de The Light, nós temos promoção The Light Madness. Para cada 750 pontos acumular por de promédio de agosto, até 24 de agosto, pode participar para um ticket. Essa aqui está tirada em tómbola e assim para dia 25 de agosto, temos Convention Center de setor tecnológico, que é a oportunidade para ganhar um máximo de $2,000 em cash. E assim nós está invitar um tour, passa na Wincry Casino por boa suerte. E se você não está membro ainda,
passa nos Player Services com ID válido e vira membro para participar de nos promoção espectacular. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva emisión.